Nuestra tarea es renunciar al absurdo mundo que nos vendieron de la culpa, el pecado, la vergüenza, el miedo, la competencia y todo lo que un día nos hizo luchar, huir o paralizarnos y perdernos de la verdadera belleza que encierra el magnífico misterio de la vida y su más grande propósito: ser felices descubriendo la verdad de quiénes somos. Merce Villegas. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Este es un podcast para aquellas personas que, como tú, han decidido vivir y hemos decidido vivir una vida con sentido, una vida con propósito. Y estoy muy feliz de poder tener a mi lado a una persona que ha inspirado la vida de muchos. Ella es Merce Villegas, una coach de vida, una mujer inspiradora y que a nivel latinoamericano se ha reconocido, la hemos reconocido como tal. Merce, de corazón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Diego, a ti por la invitación y también por vivir este propósito con tanta pasión y llevárselo a tantas almas. Así que muchas gracias. A ti muchas gracias. Y vamos a empezar a hablar de esto del propósito y el sentido de vida. Bueno, sí, realmente vamos a hablar del propósito principal de nuestra vida, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos del propósito como el hacer. Yo que vine a hacer al mundo, arquitecto, ingeniero, ama de casa, y nos perdemos en eso. Y al final, si tú persigues los títulos y los alcanzas, te darás cuenta que tu vida sigue vacía, que hay un propósito más profundo y más fundamental en nuestra vida, que es encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestra verdad. Esa verdad que yo no entendía, porque cuando hablamos de la verdad, nos preguntan, me preguntaban, ¿y tú quién eres? Y yo decía, mi nombre, o mi esposo, o la esposa, o coach, o administradora, etcétera. Pero todo eso puede desaparecer. Realmente hay un quién somos, que es el propósito de nuestra vida, encontrar lo que es más allá de los títulos, del dinero, de la relación que tengamos, y es esa esencia divina que hay dentro de todos los seres humanos. Y a propósito de ese sentido de vida, tú nos has regalado un libro que lo tengo en mis manos y que comencé precisamente este podcast, que lo disfruté mucho gracias al leerlo. Las 21 leyes, una para cada día. Así con es. La meditación que además hay en cada capítulo. Y quisiera preguntarte un poco por eso. ¿Por qué las 21 leyes del amor? Bueno, mira que este libro sucede como una recapitulación de mi vida, porque realmente a mí me llevó a vivir este propósito, a llevar conciencia, espiritualidad a través de un sufrimiento propio. O sea, de llegar a una relación que tuve de mucho dolor, violencia, maltrato, pero que no era sino la falta de amor que me tenía a sí misma. Luego, lo que te decía ahorita, busqué muchos lugares. Busqué en el dinero, busqué en el trabajo, busqué en los títulos, busqué en el reconocimiento y alcanzaba ciertas cosas, pero me duraba la felicidad 2, 3 días. Entonces decía, ¿pero qué más? Y ese día, un día que me rendí ante la vida, a mí en ese momento me encontró un libro que se llama Un Curso de Milagros, que está basado mi libro en ello. Y empecé a hacer un profundo conocimiento, un acercamiento a Dios, pero no el Dios que nos vendieron, Dios religión, Dios iglesia, sino Dios adentro. Y empezó a hacer mi vida un cambio, pero supremamente grande e increíble en todos los lugares de mi vida. Entonces me di cuenta que realmente, Diego, nosotros decimos, yo quiero una nueva pareja, yo quiero un nuevo trabajo, yo quiero más dinero, y todo lo que necesitamos es paz interior. Y estas 21 leyes están basadas en cómo encontrar la paz interior y cómo cuando encuentras la paz interior, algo que a mí desde mi cerebro intelectual era imposible que esto sucediera, cómo todo te encuentra a ti. Cómo ya no tienes que buscar ni perseguir nada, sino que todo te llega. Y de hecho lo dijo el Maestro Jesús, encuentra la paz interior y todo lo demás te será añadido. Pero nosotros nos perdemos buscando y buscando. Y las 21 leyes están basadas porque un día me senté, bueno, ¿qué es aquello que realmente a mí me cambió la vida a través de todo esto que hice durante años? Porque fue una experiencia. Y de ahí nació el propósito de escribir un libro, y fueron muchos años escribiéndolo y pensando en cada cosa que me había transformado la vida. Y en eso está basado las 21 leyes del amor. Voy a traer a
Steve Jobs cuando decía en su discurso del doctorado honoris causa que le dan, que no podemos unir los puntos mirando hacia el futuro, solo podemos unir los puntos mirando hacia el pasado. Y ahora que te escuchaba precisamente lo que inspira este libro y cómo son esos episodios de la vida que nos van marcando y que lo que permiten en el fondo es, si queremos y nos damos la oportunidad de esculpir nuestra propia obra humana para sacar ese lado más luminoso que tenemos. Entre una persona o la persona que es quién eres y el otro que es el personaje, el cómo nos vemos o queremos que nos vean otros. Uh-huh. En el primero está la esencia, en el segundo están las máscaras que nos ponemos muchas veces en la vida. Y ante muchos episodios que nos suceden, tenemos la oportunidad de entrar a esa esencia del primero. Son esos momentos. ¿Qué representó para ti alguno de esos momentos, si unimos esos puntos hacia el pasado, que han generado como la fricción? Nos hablabas pues de una situación de pareja, que probablemente es uno de los episodios claramente, y no lo compartes en tu libro, de que marcó la vida. ¿Qué otros momentos han marcado la vida de esta mujer que nos inspira tanto? Bueno, realmente por eso yo digo que el sufrimiento y el dolor tienen muy mala prensa, pero es el sufrimiento y el dolor lo que nos lleva realmente a despertar y a mirar que hay algo más. Y en mi vida fueron muchos episodios. Fueron, por ejemplo, ese tema de la relación de pareja fue un punto de quiebre muy profundo que me hizo llegar a la noche oscura del alma. No para dejar de culpar a las personas y ver que yo no me estaba amando a mí, para dejar de pedir Dios que me ame, a decir Dios que yo me ame tanto que no elija relaciones como esta y que no elija estar negociándome todo el tiempo. Eso, por otro lado, cuando fui madre, o sea, definitivamente mi primera hija puso todos los miedos míos sobre la mesa. Aquí están todos tus miedos, a fallar, el miedo a no ser reconocida, el miedo a todo eso, lo puso ahí. Yo dije, Dios santo, si yo no me sano, toda la herencia que le voy a dar a este ser humano tan pequeño y tan dependiente de mí en su momento, porque en un momento somos capitanes y somos faros también. Entonces, esa primera hija fue definitivamente un punto muy grande de inflexión mía para ver mis miedos reflejados y decir, hay algo que tiene que cambiar en mí porque quiero darle el ejemplo, porque yo ya sabía que mi hija no iba a cambiar por mis palabras, sino por mi ejemplo y lo que veía, y simplemente iba a copiar lo que estaba viendo en casa. Entonces fue algo muy importante también. Y también ese sentido de insatisfacción, Diego, que yo tenía con la vida. O sea, tenía dinero, pero quería más. Uh-huh. Tenía una carrera, pero quería otro título. O sea, tenía una relación porque después de salir de esa relación, entonces no es esta relación, quiero otra. Y ese sentido de insatisfacción me llevó a ese punto de quiebre, a esa noche oscura del alma, a decir, tiene que existir otra manera de vivir en este mundo. Y eso se llama, de alguna manera que lo menciono en mi libro, es el momento de rendición. Ese momento de rendición donde a esa conciencia espiritual, divina, le decimos, muéstrame el camino, en vez de nosotros decirle, mira, esta es mi checklist para exigirte a ti que si tú realmente exiges, que si tú realmente existes, entonces me vas a mostrar que esto se va a hacer realidad. Y es cuando decimos, no, yo quiero que seas tú quien me muestre el camino. Qué lindo. Y voy a, precisamente para antojar a quienes no han tenido la oportunidad de leer el libro, de tener un fragmento de la introducción que conecta un poco con lo que nos estabas compartiendo. Todos en la vida pareceríamos estar en la búsqueda de algo constantemente, ya que lo que llames dinero, salud, una nueva o mejor relación de pareja, un nuevo trabajo, la compañía de alguien a quien perdiste, una nueva casa, un mejor lugar donde vivir, un ascenso, un nuevo jefe, emprender, sanar una herida del pasado, cambiar a nuestros padres, lograr que nuestro mundo sea mucho más amable. Pero ¿sabes qué? Estos son tan solo nombres que nos enseñaron a ponerle a nuestro viaje para distraernos del verdadero camino, lo que realmente estamos buscando, la paz interior. Total. ¿Qué es la paz interior, Mercy?
Bueno, precisamente la espiritualidad significa paz y paz es vivir en el presente, como hay. O sea, esto es lo que hay. Esta es la relación que tengo. Este es el trabajo que tengo. Esto es el dinero que tengo en el banco y con esto soy feliz. Porque si tú no eres feliz con eso, no vas a ser feliz ni que te llegue nada más. Te lo digo desde mi propia experiencia. Porque entonces yo buscaba y sí encontraba. Y entonces buscaba otro reconocimiento y encontraba. Pero no era feliz, era insatisfacción. Y ahorita que tú hablabas de las máscaras, precisamente el ego tiene un solo objetivo en nuestra vida y es hacernos sentir insatisfechos. Insatisfechos con el cuerpo, con la edad, insatisfechos. Entonces ahí viene esa primera ley que nos da paz interior, Diego, y es la aceptación incondicional de lo que está sucediendo. Y puede ser el dolor, puede ser una muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser un jefe que no te gusta, puede ser que no tengas dinero en este momento, pero acepto incondicionalmente y cuando llega ese momento de aceptación, llega ese momento de paz y cuando llega la paz, entonces empieza a haber una transformación y una metamorfosis, pero nosotros creemos y nos enseñaron que fue luchando, resistiendo y la guerra crea más guerra. La aceptación. Hablemos de la aceptación, esa primera ley, quizás ahí vamos a hacer nuestro énfasis porque las otras 20 se las vamos a invitar para que entren a tus redes sociales, lean el libro, estén en tu podcast también. ¿Qué es aceptarse? Bueno, aceptar es lo que te decía ahorita, esto es lo que hay y con esto voy a ser feliz, ¿cierto? Porque digamos que la mejor forma de entender qué es la aceptación, entender qué es lo contrario a la aceptación. Y es la lucha, la resistencia. Y eso nos hace sufrir. Cuando yo te digo aceptar, no te digo resígnate. Te digo acepta para que se transforme. Porque yo precisamente en mi libro pongo un ejemplo y es que digo, o sea, tú me vas a decir entonces que yo acepte a mi esposo que es maltratador. Sí, acéptalo. Pero no te resignes a estar con él. O sea, busca un nuevo camino, visiona, porque la fe no es ciega, la fe es visionaria. Busca una nueva forma de vivir tu vida y de elegir, porque quien tiene las armas en las manos para elegir eres tú. Por lo tanto, elige diferente. Entonces, pero tienes que aceptar a ese ser humano porque ese ser humano no va a cambiar porque tú vengas y luches, resistas, le digas, no, porque cada quien le llega a su momento de cambio y eso es una decisión personal e individual. Yo siempre digo, hay una guerra que tenemos perdida y es la de querer cambiar al otro ser humano. Esa te la digo desde el principio porque también la viví queriendo cambiar a todo el mundo y era un cambio en mí. Y entonces cuando tú te aceptas y cuando aceptas al otro ser humano como es, puedes tomar buenas decisiones, Diego. Y es me voy, me quedo y desde esa paz interior nos llega esa iluminación a nuestra mente para ver qué camino tomamos en nuestra vida, hacernos responsables. Como nos lo han enseñado, ¿no? Yo no puedo cambiar al otro. Pero yo sí puedo cambiar la manera de ver al otro, de observar al otro. Y desde ahí podemos tener este tema de la aceptación antes de irnos hacia el otro. Porque liderar adentro para liderar afuera. Empecemos con nosotros mismos. Esta aceptación, Merce, es amor propio. Totalmente. Mira, yo sobre todo le voy a decir a las mujeres que luchamos tanto con nuestro cuerpo, porque yo no estuve exenta de eso, de luchar con mi cuerpo, con mi figura, con los estándares, porque es que nosotros nacimos en un mundo que se nos dice que ser feliz es de esta manera, ¿cierto? Es este hogar y resulta que existen muchas formas de tener un hogar. Ayer precisamente hablaba con un amigo que me decía que ya pasó su proceso espiritual y puede aceptar que su hogar son ya dos personas separadas que tienen un hijo, que se encuentran, que se ríen, que pueden tomar un café y ese es su hogar. No es el hogar típico que te vendieron. Puede que sí, puede que no. Entonces, amarnos es aceptar mi cuerpo como es, mi vida como es, mi pasado y liberarnos del peor veneno que existe, Diego, para separarnos del amor propio que es la culpa. La culpa no logra nada en tu vida. Por eso es que yo hablo también muchísimo y creo que es el quiz de la vida y creo que es el mensaje que partió
la humanidad en dos, que es el perdón, pero primero es la aceptación. Porque si yo no acepto esa situación, ¿yo cómo la voy a perdonar si me estoy resistiendo a ella? Uh-huh. En cambio, cuando acepto, libero y hay algo de humildad en tu vida, diciendo, esto pasó por mi crecimiento, esto pasó para algo mayor, esto pasó por un propósito, esto tiene un para qué en mi vida. Y en ese para qué se empiezan a abrir infinitas posibilidades, porque cuando nos sucede algo, tendemos a interpretarlo de una sola manera y existen muchas maneras de ver las cosas. Y te escuchaba y pensaba en episodios, mirando en los puntos que han marcado también mi vida, que en esos momentos que han generado fractura, aprendí precisamente que la pregunta no es en el por qué, sino el para qué sucede esto. Para no encontrar la culpa, sino la lección, el aprendizaje. Cuando con humildad somos capaces de ver ese aprendizaje en nuestra vida, podemos hacer transformaciones internas, maneras distintas de ser. Mientras no sucede, será imposible, ¿no? Total, y hay algo que yo digo también y es, no te quedes con el maestro, quédate con la lección. Porque por lo general vives una lección, digamos una pareja. Bueno, hablo mucho de la pareja porque la pareja es la que nos muestra en el espejo que es aquello que debemos trabajar en nosotros. O la pareja o relación de familia, de hijos, todo lo que es una relación siempre te muestra eso. Entonces, cuando yo digo, simplemente mira qué es aquello que tienes que cambiar y transformar dentro de ti. Ahorita dijiste una palabra muy linda y es la humildad. La humildad es dejar de culpar al otro. Y dejar de culparme a mí también. O sea, vamos a hacernos responsables de qué tengo que transformar yo, qué tienes que transformar tú, pero lo que tú tengas que transformar no es mi tarea. Yo tengo que transformar esto en mi interior. Entonces deja de mirar al maestro y quédate con la lección. Si fue una ruptura de pareja como la que yo tuve, que fue bastante traumática para mi momento, hoy le digo gracias. Y yo creo y estoy segura que los ciclos se cierran cuando aceptamos, pero al final agradecemos. Cuando yo digo gracias por esa ruptura, por esa violencia, por ese dolor, por esa mamá que me tocó, por el papá que me tocó, ahí he cerrado el ciclo y ahí estamos listos para comenzar un nuevo episodio en nuestra vida, una metamorfosis. Ahí estamos listos para que los milagros lleguen a nuestra vida de manera natural. Tú nos hablas precisamente en ese foco de la aceptación, o más bien en esa ley del amor. Recordemos que estamos hablando desde la ley del amor, y una ley del amor, la primerita que tú nos regalas es la aceptación. Nos hablas de traer a personas, circunstancias y liberarnos de esa lucha interior. Hablaba en la temporada anterior de este podcast que a veces nosotros cargamos con dolores y penas de hace 20 años. Es como si, tomando, y disculpa que tome tu ejemplo, si todavía quedaras con aquella persona que te generó en la relación de pareja unos aprendizajes y todavía estuvieras cargada de odio, de rabia y demás, ¿no? ¿Cómo hacer ese proceso de aceptación? Es a través del perdón, porque el perdón lo que hace es que vayas a ese pasado y mires las cosas de diferente manera. Y cuando cambias de percepción, cambias lo que sientes en tu corazón. Y lo que sientes en tu corazón se va a somatizar en tu cuerpo. Por eso el perdón no es un regalo para el otro, es un regalo para mí. Porque entonces yo digo, el otro no se lo merece. El otro no me ha venido a pedir perdón. El otro todavía sigue haciendo, y es que no es para el otro. El perdón te libera a ti. Y uno no se da cuenta lo que evita cuando perdona. Enfermedades, relaciones más desastrosas que te están mostrando. Mira lo que no has sanado. Temas de abundancia. Todos somos abundantes. Lo que pasa es que, como dice un curso de milagro, lo único que tú tienes que derribar es las murallas que has puesto en contra del amor, de la abundancia. Eso naturalmente te pertenece. Por eso yo creo que el proceso de manifestación más grande en nuestra vida no es buscar, es quitar. De hecho, hay una historia que tú te la debes saber porque tú tienes metáforas muy lindas, y es la de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, cuando estaba tallando el David, le dijeron, pero ¿cómo hiciste esta obra maestra? Y él dijo, no, yo no hice nada, yo simplemente quité el exceso de mármol y apareció. Y eso es lo que pasa con el perdón. El perdón es quitar, la aceptación es quitar carga. Y entonces aparece esa luz que somos todos los seres humanos, indiferente si es un asesino, indiferente, lo que sea. Indiferente si te divorciaste, si metiste las patas 10,000 veces, yo las metí muchísimas veces.
pero sale esa luz, eso es lo natural en nosotros y eso es lo que debemos entender. Entonces la mejor forma y el mejor camino siempre es preguntarte cuando algo te duele o cuando no está fluyendo en algo en tu vida es, ¿qué es aquello que yo debo perdonar en mi vida? Hay una invitación muy linda que tú nos haces también y tiene que ver con aceptar para transformar. ¿Cómo es eso? ¿Qué aceptar para transformar? ¿Cómo vivir ese proceso? Alguien que seguramente nos esté viendo, escuchando en este podcast y está lleno de o enfrentado a una situación compleja en su vida que no sabe por dónde abordar y nosotros le decimos aceptar para transformar. Total. Y es que es duro para el ego. Claro. Porque es que cuando te dicen acepta a ese jefe, pero ¿cómo lo voy a aceptar? Es lo primero, el ego va a salir inmediatamente a que no utilices estas leyes porque esas leyes te dan paz. Y el ego lo que te quiere quitar es la paz. Entonces miro la situación, me miro al espejo y acepto todo. Acepto mi historia, acepto que no puedo cambiar ese pasado, pero sí que puedo cambiar la forma de verlo. Y al cambiar la forma de verlo, entonces cambia lo que sientes. Y cuando cambias lo que sientes, cambias lo que manifiestas en tu vida. Entonces, aceptar para transformar. ¿Por qué? Sí, la verdad es que el libre albedrío existe. Y si nosotros podemos luchar, yo luché muchísimo tiempo en cambiar, 7 años luché en cambiar una persona. Una persona donde teníamos una relación de violencia, dolor, y luché, y eso cada día era más grande, más doloroso, más sufrimiento, más adicción al sufrimiento, y nunca lo logré. Cuando un día dije, acepto a esta persona como es, pero hoy elijo lo que voy a hacer algo diferente en mi vida. Dejé de luchar, dejé de querer cambiar a los demás, y decidí cambiar a la única persona que puedo cambiar, y es a mí misma. Y en mí misma hay una sola cosa que puedo cambiar y es mi manera de ver las cosas. Te escucho y se me viene Cartol, ¿no? Cuando nos dice la conciencia es el factor de cambio más poderoso. Mientras yo no tome conciencia de eso, porque no sé si le podríamos denominar una adicción a sufrimiento, una adicción a, mientras yo no tome conciencia de eso que deba cambiar, no hay cambio. El ser humano, contábamos en algunos episodios, está expuesto a cambios permanentes. Decíamos incluso, nuestro cuerpo se ha transformado, pues cómo éramos cuando nacimos y cómo somos hoy. Mirarnos al espejo hace 10 años era de una manera, hoy nos miramos y es otra, es cambio. Pero nos cuesta al ser humano emprender esos cambios. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Total, es algo que nos cuesta que cambie las relaciones cambian constantemente, nuestro cuerpo cambia constantemente. Lo que un día fuimos cuando éramos novios no vamos a hacer toda la vida. O sea, llegan los problemas, los hijos, llegan las situaciones y lo que hacemos es que cuando encontramos otro ser humano estamos dispuestos a cambiar juntos, ahí por ese camino cambiando juntos, entonces sí podemos cambiar nuestra percepción, pero hay que estar dispuesto. Y lo que tú decías ahorita, Diego, es muy importante y es entender, solo hay un cambio cuando hay humildad. Y la humildad es, cambia en mí. Si tú tienes, por ejemplo, una situación económica, o si tú tienes una situación con tu jefe, o una relación de pareja, o una situación de un dolor, de una muerte, de una pérdida, tú debes pedir cambiar en ti aquello que te está haciendo sufrir, porque lo que te está haciendo sufrir es una interpretación de esa situación. Entonces tú puedes interpretar algo que te dé mucho dolor, pero también puedes interpretarlo desde el amor. Y cuando lo interpretas desde el amor, entonces atraes y te vuelves un ser magnético para nuevas personas. La vida es tan fácil, pero nos resistimos a ella. O sea, vivir en abundancia, vivir en amor, vivir en paz, vivir con relaciones bonitas es nuestro derecho natural y por lo tanto se siente natural cuando estás allí. Lo otro es que simplemente hay que cambiar una forma de ver la percepción. De hecho, lo dice un gran científico, Bruce Lipton, cuando él habla de la epigenética y de la genética y dice que realmente las células cambian cuando hay un cambio de percepción en el ser humano. O sea, te está hablando de un cáncer, te está hablando de enfermedades que sí pueden cambiar, porque eso lo demuestra hoy la epigenética. Pero cuando tú dejas de mirar tu pasado y traerlo a tu cuerpo, y entonces tu cuerpo somatizar. Y vas a ese pasado, lo ves diferente, y entonces inmediatamente las células reaccionan a eso. Y nosotros somos células en el universo y cuando hay un cambio en mí, hay un cambio en mi universo personal también. Como nos lo dicen también desde la neurociencia, ¿no? Nuestro cerebro no diferencia
entre lo real o lo imaginario. Finalmente lo vivimos. Entonces, muchas veces recordar esos momentos de sufrimiento es volverlos a vivir. Total. El tema es cómo los estoy viviendo cuando no soy capaz o no me he dado el permiso, la oportunidad de hacer mi viaje al interior, mi viaje de vuelta, para poder traer ese episodio de una manera diferente que no me proporcione ese sufrimiento. Aceptarnos a nosotros mismos, dice Merce Villegas en las 21 leyes del amor. Aceptarnos a nosotros mismos cuando todo está bien es muy fácil. Pero el valor está en aceptarnos en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por desafíos, porque es el momento en que más necesitamos nuestra aprobación. Y nos damos muy duro, ¿no? Necesitamos ir a nosotros. Total. A veces creemos que el enemigo está afuera, Diego, pero el enemigo está adentro. Y nosotros somos muy severos cuando nos equivocamos, cuando las cosas no salen como queremos, cuando cometemos errores, porque errores vamos a cometer toda la vida. Y inmediatamente nos damos duro y decimos, no soy capaz, no voy a lograrlo, no puedo, es que los otros sí. Y empezamos a tener un diálogo interno que ni siquiera con nuestro peor enemigo lo hacemos. Entonces, la invitación es a ser nuestros mejores amigos, a que a veces llegamos donde una buena amiga y le decimos palabras de amor, de aliento, de motivación. Hagamos eso con nosotros. Hagamos eso y miremos esa situación y digamos, bueno, te equivocaste, pero ¿qué aprendiste? ¿Cuál es el don que te está invitando a despertar esta situación que estás viviendo? Ese sufrimiento, el sufrimiento es una bendición. Yo no conozco a nadie que no haya cambiado justo en un momento que sufrió, o en un momento en la noche oscura del alma, o en un momento de insatisfacción. El sufrimiento puede llegar de muchas maneras. A veces uno dice, ay, lo tengo todo y ¿qué es lo que pasa? Que no soy feliz. No necesariamente porque te pase algo, te falte algo. Es simplemente entender que hay un don que se te está pidiendo despertar dentro de ti para poder vivir una vida real y con sentido. Y ese sentido ya no te lo da un viaje, ya no te lo da el dinero, ya no te lo da el trabajo, ya no te lo da la relación de pareja. Es un sentido que viene desde adentro y nadie se puede robar. Y entonces disfrutas todo lo demás. Y cuando disfrutas todo lo demás y te vuelves agradecido con todo, entonces la vida se vuelve increíblemente generosa. Porque además nadie puede hacerte daño sin tu permiso. También nos han enseñado. Aceptar es amar. Y comprender el proceso es una de las invitaciones que nos haces para ir cerrando este episodio de podcast Merce. ¿Cómo es eso? Sí, la aceptación es el primer paso. Ahorita que hablábamos de que tú decías, bueno, alguien tiene que aceptar esa situación y digamos que vamos a ponerlo en un caso extremo y es, si tú te drogas, tú tienes que aceptar que hay algo que te está haciendo daño. Pero si tú dices, no, esto no es, y lo niegas, no va a haber una transformación. Pero cuando lo aceptas y dices, y hay una comprensión, y esta comprensión es, esto me está haciendo daño, esto me está causando, no sé, de pronto tener momentos, episodios de rabia, momentos de abstinencia, etcétera, y empieza esa verdad, por eso Jesús decía, la verdad te hace libre. Y empiezas a ser sincero contigo. No lo tienes que ser ni delante de nadie, lo puedes ser tú y el universo, en el baño, donde sea, y decir, ve, este es el cambio, y se te van a presentar las herramientas, empieza una comprensión, empieza una claridad, y como te dije ahorita, entonces empieza una gratitud después, porque eso no es al principio. Claro. Al principio sufrimos, claro, pero después empieza una gratitud, porque cuando empieza a iluminarse tu vida, tú dices, gracias por lo que me pasó, gracias por esa situación, gracias por esa relación, gracias porque mi mamá fue de esa manera, mi papá fue de esa manera, y entonces empezamos a cerrar un ciclo y abrirnos a unas oportunidades increíbles en nuestra vida. Porque también tú no lo dices, aceptar es fluir. Así es. Me imagino de otra manera y es como la no aceptación, es como uno construyendo ahí un muro de contención que nos impide esto, ¿no? Aceptar es fluir. Yo tengo una vocecita hace rato y no puedo dejar porque nos has dado 2 lecciones de un gran maestro de la historia, de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Wow, Jesús significó para mí lo que significó para el mundo y es un antes y un después. Jesús es el único maestro que dividió la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Yo no creía en Jesús. De verdad que, pues para mí sí, era un hombre crucificado que
no representaba más que sufrimiento y dolor, por lo tanto no me conectaba. Pero el día que me rendí ante Dios, recuerdo ese día perfectamente, me tiré de rodillas y no por un tema religioso, yo no soy religiosa, sino de cansancio, de buscar y no encontrar, de insatisfacción, y comencé a llorar. Dios me envió a Jesús. Y transformó mi vida porque yo no creo que de una verdad tan grande alguien tenga el monopolio. Yo creo que es una verdad que nos hace bien a todos los seres humanos. ¿A quién no le hace bien la paz interior? Entonces hay que dejar de dogmatizar a Jesús y meterlo dentro de que tú sí lo mereces, tú no lo mereces, tú puedes, porque a mí me llegó en el momento en que tal vez menos lo merecía en mi vida. Había metido las patas de 1000 maneras y llegó a mi vida a decirme, yo no veo error en ti, no veo error en ti. Entonces es una conciencia, para mí Jesús es una conciencia espiritual muy elevada, que cuando nos atrevemos a decirle, yo de hecho le dije, si tú existes, muéstrame, porque yo no creo. Pero es esa verdad. Si ves, hablar con la verdad ante Dios, ante la conciencia espiritual universal, es muy hermoso, porque entonces comienza todo a aclararse. Y para mí Jesús es definitivamente mi maestro que me cambió la vida para siempre. Y a mí que me apasiona la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal, y ahora te lo voy a triangular en estos grandes personajes de la historia, el liderazgo de Jesús. ¿Cómo podría resumir ese liderazgo? Wow, es un liderazgo de amor, es un liderazgo arriesgado, atrevido, porque vino a decirle al mundo algo que te da demasiado poder, Diego. Y claro, por eso lo crucificaron, pero Jesús no vino a mostrarnos la crucificación y el dolor ni el sufrimiento como yo creía, sino la resurrección y que todos podemos cambiar nuestra historia. Entonces Jesús tiene un mensaje que es universalmente increíble y maravilloso. Y cuando Jesús dijo algo tan sencillo como que les pareció demasiado osado y demasiado atrevido a la gente, y es, yo soy hijo de Dios. Y eso te da un poder. Eso te da un poder, porque yo digo, miren, yo cuando pequeña, yo me acuerdo que yo era amiga del hijo del dueño de la discoteca. Y eso, yo me sentía poderosa porque él era mi amiguito. Íbamos a la discoteca y yo decía, wow, estoy llegando, entonces me hacía sentir supremamente poderosa. Y nos hemos creído hijos del miedo, por lo tanto somos manipulados todo el tiempo, ¿cierto? Con un color político, con el presidente de turno, con etcétera, sistema social, cultural, económico, y te manipulan y te dicen, este es el cuerpo, esta es la relación, esto. Entonces eres hijo del miedo y quieres encajar. Pero cuando eres hijo de Dios, ya hay un mundo grande e ilimitado, y eso te da un poder que nadie quiere que tengas, porque cuando tú tienes ese poder ya no eres manipulable. Entonces vives tu vida con completa autenticidad, porque para mí Dios no es dogmas, no son religiones, Dios es amor. Por eso se llama las 21 leyes del amor, y es un mensaje que yo digo ahí, no es mío, es un mensaje de Jesús que nos transforma la vida a cualquier ser humano. Simplemente el que un día sea humilde y diga, yo necesito de una conciencia más grande de esta pequeñita que es el ego y que me hace creer que no soy suficiente. Cuando te escucho, por aquí mientras te escuchaba, también sentía la necesidad como de compartir esa experiencia personal. Yo acostumbro a hacer también mi retiro anual de irme solo y entrar a hacer ese viaje interior. Y en una de esas oportunidades, precisamente me fui a ese encuentro con él y conmigo. Y precisamente en ese viaje interior fue que esculpí eso que era de mi esencia. Uno, el liderazgo. Desde muy joven me invitaban a cursos de liderazgo juvenil y demás. Y en aquel autorretiro de apartarme a la conversación, claramente el liderazgo, Dios. El segundo elemento que me ha apasionado y que descubrí es la comunicación. Pues me formé, soy comunicador, he ejercido la comunicación, el Espíritu Santo. Y luego aparece el tercer elemento de esto que es mi pasión, mi sentido de vida, se llama el desarrollo personal. Y yo creo profundamente, quizás por eso, pregúntale por Jesús, porque creo que Él es el gran referente del desarrollo personal. Merce, gracias por estar
en este podcast. Gracias por inspirarnos. Gracias por regalarnos a nosotros sentido y propósito de vida. Gracias, Diego. Gracias porque yo sé que Él fue quien nos unió. Así que bendigo mucho tu propósito y gracias a todo este equipo maravilloso también. Muchas gracias. Así que los esperamos en un nuevo episodio de esta temporada de Diálogos que Inspiran. Hoy con esta coach de vida, con esta mujer inspiradora que nos ha traído al amor en nosotros. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.